Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes información relevante y que espero les sea de gran utilidad. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos enfocamos en desentrañar los misterios de la salud, el bienestar y la vida saludable. Ya sabes, es el lugar donde conversamos sobre temas importantes, con un toque de curiosidad y sobre todo con información precisa y fácil de entender. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha generado mucha conversación y, como siempre, he estado investigando para traerles la información más completa y veraz posible. Vamos a hablar sobre algo que ha estado circulando en redes sociales y medios, y que involucra a una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Y lo más importante, vamos a analizar las advertencias de un médico famoso sobre una posible enfermedad peligrosa. Sé que este título puede sonar un poco sensacionalista, y créanme, no es mi intención crear alarmismo ni generar miedo. Pero es vital que hablemos de esto porque la información sobre salud es un derecho y conocer los riesgos, por mínimos que sean, es fundamental para tomar decisiones informadas sobre nuestro bienestar. Así que acompáñenme en este análisis, donde desentrañaremos los hechos, separaremos la realidad de la ficción y, lo más importante, aprenderemos algo nuevo. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando este contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, en las últimas semanas han circulado noticias y publicaciones en redes sociales, especialmente en Turquía, que mencionan una supuesta advertencia de un médico famoso sobre la salud de Demet Özdemir. Este médico, cuyo nombre ha sido mencionado en diferentes fuentes, y que es conocido por su trabajo supuestamente habría advertido sobre un riesgo para la salud de la actriz, relacionado con. Es importante señalar que hasta el momento, no hemos encontrado confirmación oficial de estas afirmaciones por parte del equipo de Demet Özdemir, ni tampoco de declaraciones directas del médico en cuestión. Sin embargo, la difusión de estas noticias ha sido tal que ha generado preocupación entre sus fans y el público en general. Ante esta situación, es crucial analizar lo que sí sabemos, lo que podemos inferir y, sobre todo, qué medidas podemos tomar para protegernos, tanto a nosotros mismos como a nuestros seres queridos. Primero hablemos sobre la supuesta enfermedad. Según las noticias, es importante entender que ahora es vital que recalquemos algo muy importante, ***, este vídeo no es un diagnóstico ni pretende serlo ***. La información que les estoy proporcionando es con fines educativos y de concientización. ***, si usted, o alguien que conoce experimenta alguno de los síntomas mencionados, por favor, consulte a un médico de inmediato, ***, la automedicación y el autodiagnóstico pueden ser peligrosos. Un profesional de la salud es la única persona calificada para determinar la causa de sus síntomas y brindar el tratamiento adecuado. Analicemos ahora la situación de Demet Özdemir. Como dije, no hay información oficial que confirme esta situación. Lo que sí sabemos es que Demet es una persona muy activa y profesional. La presión mediática y los horarios de trabajo exigentes pueden, en ocasiones, generar estrés y afectar la salud. Sin embargo, eso no significa que esté sufriendo de alguna enfermedad específica. Es fundamental que mantengamos una actitud responsable ante este tipo de noticias. Evitemos caer en rumores y especulaciones sin fundamento. La salud de una persona es un tema delicado, y es importante ser respetuosos con su privacidad. La difusión de información no verificada puede causar daño emocional y afectar la imagen de la persona involucrada. En este punto es importante detenernos un momento para reflexionar sobre la naturaleza de la información que consumimos en la era digital. Las redes sociales y los medios de comunicación han amplificado la velocidad y el alcance de la información, lo que significa que las noticias pueden llegar a un público masivo en cuestión de minutos. Sin embargo, esta rapidez también puede llevar a la propagación de información falsa, imprecisa o sensacionalista. En el caso de la salud, esto puede ser especialmente peligroso. La información médica incorrecta puede llevar a la desconfianza en los profesionales de la salud, a la automedicación,
a la demora en la búsqueda de atención médica y, en última instancia, a consecuencias negativas para la salud. Por eso, es crucial que desarrollemos una actitud crítica ante la información que encontramos en línea. Debemos aprender a evaluar la credibilidad de las fuentes, a verificar los hechos y a buscar información de profesionales de la salud calificados. ¿Cómo podemos evaluar la credibilidad de una fuente? Aquí hay algunos consejos. Verificar la autoría ¿quién es el autor del artículo o publicación? ¿Tiene credenciales relevantes en el campo de la salud? ¿Es un profesional de la salud, un periodista especializado o un bloguero sin experiencia médica? Evaluar la fuente ¿dónde se publicó la información? ¿Es un sitio web de noticias confiable, una revista médica revisada por pares o un blog personal? Buscar evidencia ¿la información está respaldada por evidencia científica? ¿Se citan estudios, investigaciones o fuentes confiables? Identificar sesgos ¿la información parece estar impulsada por una agenda específica? ¿Hay algún interés comercial o político detrás de la información? Contrastar la información ¿la información coincide con lo que dicen otras fuentes confiables? ¿Se ha verificado la información por profesionales de la salud? Además de evaluar la credibilidad de las fuentes, es importante ser conscientes de nuestros propios sesgos. Todos tenemos creencias preexistentes, prejuicios y emociones que pueden influir en la forma en que percibimos la información. Al ser conscientes de nuestros propios sesgos, podemos ser más objetivos al evaluar la información y evitar conclusiones erróneas. Volviendo al tema de The Method de Mir, es importante recordar que hasta que no haya información oficial, solo podemos especular. Las especulaciones, aunque pueden ser inofensivas en algunos casos, pueden tener consecuencias negativas para la persona involucrada. Por eso es fundamental que seamos respetuosos con su privacidad y que evitemos difundir rumores o especulaciones infundadas. En lugar de centrarnos en las especulaciones, podemos aprovechar esta situación para aprender sobre la importancia de la salud, la prevención y la atención médica. Podemos utilizar este momento para reflexionar sobre nuestras propias prácticas de salud y para tomar medidas para mejorar nuestro bienestar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la prevención. Sea cual sea la condición que se mencione, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables. Esto incluye una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. También es crucial hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos al día, la mayoría de los días de la semana. El ejercicio no solo mejora nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, reduciendo el estrés y la ansiedad. La prevención es la piedra angular de una vida saludable y feliz. La adopción de hábitos saludables desde una edad temprana puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales, proporciona al cuerpo la energía y los elementos necesarios para funcionar correctamente. El ejercicio regular, por otro lado, fortalece el sistema cardiovascular, mejora la salud ósea y muscular, y ayuda a mantener un peso saludable. Además, la prevención incluye la realización de chequeos médicos regulares y la detección temprana de posibles problemas de salud. Segundo, la necesidad de realizar chequeos médicos regulares. Visitar a nuestro médico de cabecera para chequeos anuales o semestrales es fundamental para detectar cualquier problema de salud a tiempo. Muchos problemas, si se detectan en sus etapas iniciales, son tratables y pueden tener un mejor pronóstico. No esperemos a sentirnos mal para buscar atención médica. Los chequeos médicos regulares permiten a los profesionales de la salud monitorear el estado de salud general, identificar posibles problemas de salud en sus etapas iniciales y brindar el tratamiento adecuado. Estos chequeos pueden incluir exámenes físicos, análisis de sangre, pruebas de detección y otros exámenes según la edad, el historial médico y los factores de riesgo individuales. La detección temprana de enfermedades puede mejorar significativamente el pronóstico y reducir las complicaciones. Además, los chequeos médicos regulares brindan la oportunidad de discutir cualquier preocupación de salud, recibir consejos sobre hábitos saludables y obtener recomendaciones de atención preventiva.
Tercero, la importancia de estar informados. Mantenernos al día con información de salud confiable nos permite tomar decisiones informadas sobre nuestro bienestar. Leamos fuentes confiables, consultemos a profesionales de la salud y evitemos caer en noticias falsas o desinformación. Estar informados sobre temas de salud nos empodera para tomar decisiones conscientes y responsables sobre nuestro bienestar. Es fundamental buscar información de fuentes confiables como profesionales de la salud, organizaciones médicas reconocidas y sitios web de salud acreditados. Evitar la desinformación y los rumores es esencial para tomar decisiones informadas y evitar consecuencias negativas para la salud. La información precisa y actualizada nos permite comprender mejor las enfermedades, los tratamientos y las medidas preventivas, lo que a su vez nos permite tomar decisiones más informadas sobre nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Cuarto, el poder de la empatía y el respeto. Ante situaciones como la de The Method de Mir, es crucial ser empáticos y respetuosos con la privacidad de la persona involucrada. Evitemos difundir rumores y especulaciones, y esperemos a que haya información oficial. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos aplicar en todas las situaciones, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de otras personas. Ante situaciones como la de The Method de Mir, es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. La difusión de rumores y especulaciones puede causar daño emocional y afectar la imagen de la persona involucrada. Mostrar empatía y respeto implica evitar la especulación, respetar la privacidad y esperar a que haya información oficial antes de emitir juicios o conclusiones. Finalmente, quiero resaltar la importancia de cuidar nuestra salud mental. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar nuestra salud física y emocional. Busquemos formas de manejar el estrés, como la meditación, el yoga, la lectura o pasar tiempo con nuestros seres queridos. Si sentimos que necesitamos ayuda, no dudemos en buscarla. Un psicólogo o terapeuta puede brindarnos herramientas para afrontar las dificultades de la vida. La salud mental es tan importante como la salud física, y ambos aspectos están interrelacionados. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden tener un impacto negativo en nuestra salud física, debilitando el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas y afectando la calidad de vida en general. Cuidar nuestra salud mental implica identificar y gestionar el estrés, cultivar relaciones saludables, practicar técnicas de relajación y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La terapia y el apoyo psicológico pueden ser herramientas valiosas para afrontar los desafíos de la vida y mejorar nuestro bienestar emocional. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta advertencia de un médico famoso sobre la salud de The Method de Mir. Hemos analizado la información disponible, resaltando la importancia de la prevención, los chequeos médicos regulares, la información confiable y la salud mental. Hemos recordado la importancia de no tomar la información de Internet como diagnósticos, y enfatizado la necesidad de consultar a profesionales médicos si se sospecha de alguna condición de salud. Hemos explorado la importancia de la salud mental y cómo afecta a la salud física. Hemos aprendido a ser más críticos con las fuentes de información que consumimos y la importancia de la empatía y el respeto hacia las personas en situaciones delicadas. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que la información haya sido útil y les haya brindado una perspectiva clara y objetiva sobre este tema. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén informados. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué otros temas de salud les gustaría que abordemos en el futuro? Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y ahora, para finalizar, les recuerdo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y recuerden, cuidar de nuestra salud es una inversión en nuestro futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Consideraciones adicionales actualización si en el futuro surge información oficial sobre el estado de salud de The Method de Mir, es crucial actualizar el vídeo y aclarar cualquier información errónea o imprecisa. La transparencia y la honestidad son fundamentales.
Asterisco 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 diversificación asterisco asterisco para evitar la repetición, se podría añadir contenido sobre temas relacionados con la salud general como asterisco 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 consejos de nutrición asterisco asterisco hábitos alimenticios saludables, ejemplos de dietas equilibradas y cómo leer las etiquetas de los alimentos. Asterisco 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 ejercicio físico asterisco asterisco tipos de ejercicios, rutinas para diferentes niveles de condición física y consejos para mantenerse motivado. Asterisco 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 salud mental asterisco asterisco técnicas para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión, y recursos disponibles para buscar ayuda. Asterisco 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 prevención de enfermedades asterisco asterisco vacunas, exámenes de detección temprana y medidas para prevenir enfermedades comunes. Asterisco 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 entrevistas asterisco asterisco si es posible CP. Podría considerar entrevistar a profesionales de la salud para obtener información de primera mano y brindar una perspectiva más completa. Asterisco 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 colaboraciones asterisco asterisco colaborar con otros creadores de contenido en el ámbito de la salud podría ampliar el alcance del canal y ofrecer diferentes perspectivas sobre los temas. Asterisco 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 interactividad asterisco asterisco fomentar la interacción con la audiencia a través de encuestas, preguntas y respuestas, y sesiones en vivo para crear una comunidad más comprometida. Al seguir estos consejos, se puede crear un canal de salud más informativo, confiable y atractivo para la audiencia. Asterisco asterisco disclaimer asterisco asterisco este texto es una ampliación basada en las instrucciones proporcionadas. No es un diagnóstico médico ni reemplaza el consejo profesional. Siempre consulte a un profesional de la salud para cualquier problema de salud.